Sean todos cordialmente bienvenidos a este su canal Geopolítica Profética. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Vamos a iniciar una serie acerca de la sexta plaga, pero especialmente vamos a referirnos al secamiento del gran río Éufrates del capítulo 16 de Apocalipsis, el verso 12. Vamos a iniciar con la lectura de las Sagradas Escrituras en los versículos 12 al 16 del capítulo 16 de Apocalipsis. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de él se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonio que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo, para congregarlo para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Tenemos que en estas últimas semanas hemos sido sorprendidos por lo que está sucediendo en Siria, en la nación Siria, allá en Medio Oriente. Hemos escuchado los análisis de muchos comentaristas, estadistas, filósofos, historiadores, periodistas, comentaristas políticos que a través de las redes sociales manifiestan sus opiniones acerca de los acontecimientos últimos en el Medio Oriente. Y hay un común denominador en ellos, y es la sorpresa. ¿Cómo es que en 13 días un grupo de opositores y terroristas heterogéneos, o sea, conformado por diferentes grupos islámicos, como ISIS, Al Qaeda, el Estado Islámico, kurdos, etcétera, hay cualquier cantidad, pudieron derrocar el régimen de Bashar al-Assad, que contaba con el apoyo tanto de Rusia como de Irán y de Hezbollah? Y esto fue sorpresivo, la manera como rápidamente estos grupos insurgentes se tomaron el país, empezando por la ciudad de Alepo, y cómo progresaron rápidamente en pocos días. Y otra cosa interesante es que Israel acababa de acordar un alto al fuego con Hezbollah. Pero a los pocos días de acordar ese alto al fuego, se enciende un conflicto en Siria que amenaza ser más peligroso y de consecuencias más terribles, no solamente para la región del Medio Oriente, sino para el mundo. Y veía yo a los comentaristas, escuchaba de ellos que estaban sorprendidos, que no se explicaban. Hasta el día de hoy hay muchas hipótesis de todo lo que sucedió allí. Pero lo cierto es, mis hermanos y mis amigos, que la palabra de Dios no nos deja a nosotros en tinieblas. No nos deja en tinieblas, mis hermanos. Estamos viviendo el tiempo del fin. Y el Señor, a través de sus siervos, los profetas, a través de Daniel y de Apocalipsis, el profeta Juan, que escribe Apocalipsis, el Señor le revela los últimos acontecimientos que se darían en el mundo, y donde también se refiere a lo que iba a suceder allá en el Medio Oriente y lo que está sucediendo hoy en día en Siria, en Israel, en Rusia, en Ucrania, con la OTAN, etc. Todas esas cosas el Señor nos las ha revelado. Y vemos que los pioneros adventistas fueron guiados por Dios.
La Asamblea de Dios recomendó un libro muy importante para llevar adelante el mensaje profético, el mensaje del tercer ángel, de la verdad presente, el Evangelio eterno. La Asamblea de Dios recomendó el libro Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Y es sorprendente, mis hermanos, que ella dice que este libro estaría en vigencia hasta el fin del tiempo. Lo dice textualmente. Ella dice que este fue un libro que se convirtió en un canal de luz guiado por Dios para llevar la verdad a muchas personas. El libro Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Y resulta que sorprendentemente, mis hermanos, en el comentario de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith, específicamente a lo que se refiere a la sexta plaga, en Apocalipsis capítulo 16, verso 12 al 16, vamos a encontrar allí que Uriah Smith describe los acontecimientos que darían lugar a la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso, la batalla de Armagedón. Pero él señala que antes del Armagedón hay una antesala de acontecimientos, o sea, hay un preludio donde las naciones van a estar haciendo preparativos, van a darse acontecimientos previos a esa gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y es lo que estamos viendo ahora mismo, mis hermanos, en Medio Oriente, en Israel, en Siria, en el Líbano, allá con Turquía, con Rusia, con Ucrania, con la OTAN, todas esas cosas, mis hermanos, todo lo que está aconteciendo allá, en ese lugar, ya el Señor lo había revelado a sus siervos los profetas. Y los pioneros adventistas estaban claros en estas cosas, mis hermanos. Lo que sucede es que hoy en día, lamentablemente, los teólogos adventistas han perdido el rumbo, han perdido la brújula, porque están influenciados por la nueva teología y la nueva escatología establecida en la década de los 50, cuando en 1954 se cambió la profecía que creían los pioneros adventistas y Elena de White. Fue cambiado en 1954 la escatología y también fue cambiado la posición teológica en cuanto a otros puntos importantes de los fundamentos adventistas, como lo que es justificación por la fe y la naturaleza de Cristo. Y se escribe ese libro, que es un libro de una nueva orientación llamado Question on Doctrine, que ha hecho mucho daño al movimiento adventista, porque tiene enseñanzas contrarias a la Sagrada Escritura y a lo que la Iglesia Adventista pionera predicó y creyó. Asimismo, tenemos con las profecías. Difícilmente usted va a encontrar, mis hermanos y amigos, en las redes sociales, y yo le invito a que usted investigue, difícilmente va a encontrar predicadores adventistas que hoy en día puedan dar una explicación de lo que está sucediendo allá en Rusia, con Ucrania y la OTAN, y especialmente el tema que estamos tratando hoy en Siria, en Medio Oriente, en Israel, lo que está sucediendo ahí. Difícilmente va a encontrar comentaristas adventistas que le den una explicación detallada sobre esto dentro del contexto bíblico profético. Pero ¿sabe por qué? Porque abandonaron las sendas antiguas. Abandonaron las sendas antiguas. Y hoy en día se dice que ese libro de Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith es anacrónico, que la posición de los pioneros adventistas como A.T. Jones, Daniels, Wagoniers, Logorot y estos pioneros adventistas es algo del pasado, que era para su tiempo, dice, que eso era para ellos allá, pero que eso no aplica ahora. Entonces quiere decir que estaban en el error, pues. Si seguimos esa línea de pensamiento, entonces lo que se quiere decir con esto es que nuestros pioneros adventistas creyeron falsedades. Pero esto realmente, mis hermanos, es una blasfemia, porque la palabra de Dios indica que se puede secar la hierba o marchitarse la flor, pero la palabra de Dios no pasará. Y Dios levantó el movimiento adventista pionero y los guió y le dio un profeta para
llevarlos a la verdad para recuperar esas verdades que fueron echadas por tierra por el cuerno pequeño, o sea, el papado, el Vaticano. Y el pueblo adventista recuperó esas grandes verdades. Y para los días de los pioneros adventistas, mis hermanos, Daniel y Apocalipsis eran claros, como debe ser claro para nuestros días, porque nosotros tenemos los escritos y tenemos los acontecimientos que se están dando a nuestro alrededor, que podemos constatar, mis hermanos, que la posición de los adventistas pioneros, que lo que escribió Uriah Smith y los comentarios de los demás pastores y teólogos adventistas del siglo XIX y principios del siglo XX, hoy cobran una vigencia, porque lo que ellos señalaban, hoy podemos constatar lo que están en pleno desarrollo, mis hermanos. Y si nosotros nos apegamos a los escritos, a las sendas antiguas que Dios guió, podemos discernir todo lo que está pasando allá en el Medio Oriente. Y lamentablemente en las redes sociales usted va a encontrar muy pocos, no diría que a ninguno, pero sí muy pocos hoy en día en las redes sociales, mis hermanos, en YouTube, en Facebook, en Instagram o en Telegram y otras plataformas. Usted va a encontrar canales adventistas, expositores adventistas que estén claros en estas cosas y estén predicando estos acontecimientos dentro del contexto bíblico profético. Sí los encuentra, pero muy difícil, porque la mayoría realmente están como la nueva teología y la nueva escatología, muchas veces predicando fábulas, lamentablemente. Vemos acá en el comentario de Daniel Apocalipsis de Uriah Smith, donde Uriah Smith comenta ese verso 12 del capítulo 16 de Apocalipsis. ¿Qué significa el secamiento del río Éufrates? Porque es ahí donde está la clave para entender lo que está pasando hoy en día en Siria y lo que va a pasar con Turquía, lo que pasó con Irak. Ahí es donde está la clave de esos tres países y qué es lo que está pasando ahora y qué es lo que va a acontecer. Es allí, en el secamiento del gran río Éufrates. Dice así, la sexta plaga. ¿Qué es el gran río Éufrates sobre el cual se derrama esta copa? Algunos opinan que es el río Éufrates literal que corre en Asia, otros que es un símbolo de la nación que ocupa el territorio por el cual fluye dicho río. Esta última opinión es preferible por muchas razones. Note usted, Uriah Smith dice que ese símbolo del río Éufrates en Apocalipsis 16:12 representa a una nación. No es un río literal. No es el río Éufrates literal, como dicen los hermanos evangélicos, sino que el río Éufrates en ese verso de Apocalipsis es un símbolo que representa a una nación. Sería difícil comprender qué se habría de ganar con el secamiento del río literal, puesto que no ofrece obstáculos serios al progreso de un ejército en marcha. Es de notarse que el secamiento se produce para preparar el camino de los reyes del Oriente, es decir, organizaciones militares regulares. Note que Uriah Smith está indicando aquí que el secamiento del río Éufrates representa una preparación para el paso de los reyes del Oriente. ¿Quiénes son los reyes del Oriente? Dice que son ejércitos, organizaciones militares regulares. Eso es lo que creían y predicaban los pioneros adventistas. Eso significa el secamiento del río Éufrates, la preparación para un conflicto militar. Nuevamente lo repito. ¿Qué significa el secamiento del río Éufrates? La preparación para un conflicto militar. ¿Qué conflicto militar es ese? Si seguimos leyendo ahí el libro de Apocalipsis, hasta el verso 16, es el conflicto
del Armagedón, que será una batalla entre naciones, entre potencias, que todas van a coincidir, todas llegarán a ese lugar en Medio Oriente para ese gran conflicto, en ese lugar que en hebreo se llama Armagedón, en Megiddo. Y tanto los pioneros adventistas, avalados por la sierva de Dios, indican que eso va a ser una batalla literal entre potencias, pero también va a ser un conflicto espiritual, porque en el momento en que esas potencias estén allí batallando en ese lugar por la posesión de los bienes energéticos y el dominio geopolítico mundial, o el dominio geopolítico, el pueblo de Dios en ese tiempo estará siendo perseguido. La ley dominical estará impuesta y el pueblo de Dios estará siendo perseguido bajo un decreto de muerte. O sea, que esa batalla de Armagedón es tanto literal como espiritual, donde las potencias del mundo convergerán en ese lugar en Medio Oriente, allá en Israel, en Megiddo, donde será la última gran batalla. Mientras tanto, el pueblo de Dios también será perseguido por un decreto de muerte. El secamiento literal de los ríos se produce bajo la cuarta plaga, cuando se da al sol poder de quemar a los hombres con fuego. Durante esta plaga se producen indudablemente las escenas de sequía y hambre tan gráficamente descritas por Joel, y como resultado de ella se declara expresamente que los ríos de las aguas se secaron. Joel capítulo 1, versos 14 al 20. Difícilmente podría el Éufrates ser exceptuado de este castigo, y no le quedaría ya mucha agua para secarlo literalmente bajo la sexta copa. Y estas plagas, de acuerdo con la misma naturaleza del caso, deben ser manifestaciones de ira y juicios contra los hombres. Pero si el secamiento del Éufrates literal es todo lo que se presenta aquí, esta plaga no es de esta índole y no resulta ser tan grave. Uriah Smith está diciendo aquí que el interpretar esta sexta plaga del secamiento del río Éufrates como algo literal, en el sentido de que es el río Éufrates que está allá, que cruza 3 países, Turquía, Siria e Irak, y que esa sexta plaga, si fuese que el significado es el secamiento literal de ese río, entonces eso no resulta ser algo muy grave, una plaga muy grave. O sea que no es lógico. Esa interpretación no es lógica a partir de lo que está presentando la Sagrada Escritura y la realidad de la geopolítica de ese lugar. Por ello, él señala más adelante, y vamos a seguir leyendo, que el secamiento del río Éufrates es el debilitamiento de la potencia que ocupa en ese momento geográficamente el lugar por donde pasa el río Éufrates. Y vamos a leerlo aquí. Con todas estas objeciones contra la posibilidad de considerar aquí el Éufrates como río literal, debe entenderse figurativamente ese nombre como símbolo de la potencia que al comenzar este secamiento posea el territorio regado por aquel río. Todos concuerdan en que esta potencia fue Turquía, de ahí que podemos buscar el cumplimiento de las especificaciones de esta profecía en algo que afecte definitivamente a la nación turca. Para los días de Uriah Smith y de los pioneros adventistas, el río Éufrates
regaba los dominios geográficos del Imperio Otomano, o sea, del Imperio Turco Otomano. Por lo tanto, Urías me señala acá que el secamiento del río Éufrates debe representar el debilitamiento de la potencia turca, porque ese río representa a la potencia turca en ese momento, en los días de Uriah Smith. Yo quiero que esto quede claro, en los días de Uriah Smith. Pero como ustedes recordarán, mis hermanos y amigos, en otros vídeos que ustedes pueden buscar en este canal, hemos señalado y hemos expuesto, sustentados con la Biblia y el Espíritu de Profecía y los comentarios de los pioneros adventistas, que para los días de Uriah Smith, de Ellen G. White, de los pioneros, de la iglesia pionera, Jesús estaba por venir ya. Estaba la segunda venida de Jesús a las puertas, era inminente. Pero que hubo algo allí. La iglesia para ese tiempo no estaba preparada porque habían rechazado el mensaje de justificación por la fe, que era el que los podía preparar a ellos, a la iglesia adventista pionera, para estar listos para ser idóneos, para recibir el sello de Dios y poder estar preparados para la traslación cuando Jesús viniese. Pero la iglesia adventista en ese tiempo entró lo que se llamó la apostasía alfa. Y el Señor alargó el tiempo profético. Y aunque ya todo esto estaba preparado, ya Turquía había sus aguas, o sea, simbólicamente hablando, o sea, su dominio como nación había decaído y todo estaba preparado para que los reyes del oriente, o sea, el conflicto militar final del Armagedón se diese y viniese Jesús. Pero Jesús no vino por misericordia al pueblo de Dios y por misericordia al mundo. Pero la sierva de Dios dijo las palabras: quizás tengamos que estar aquí muchos años a causa de la insubordinación del pueblo de Dios. Y mire usted hasta dónde hemos llegado. Han pasado más de 100 años, mis hermanos y amigos, y todavía estamos esperando la segunda venida de Jesús. Pero la sierva de Dios también dijo que el Señor no iba a postergar el tiempo para siempre, sino que iba a haber un momento en que el Señor iba a permitir que todos los acontecimientos finales se dieran para que la profecía se cumpliese y todo estuviese preparado para su segunda venida. Y es precisamente lo que estamos viendo hoy en día, mis hermanos. Desde los días, vuelvo y repito, en que el Señor le dijo a su sierva que el tiempo iba a ser alargado a causa de la insubordinación de la iglesia que no estaba preparada para su segunda venida, han pasado más de 100 años. Pero hoy vemos nuevamente repetirse los mismos acontecimientos, solo que en nuestros tiempos, bajo otras circunstancias históricas. Pero estamos viendo los mismos acontecimientos que se dieron en los días de la iglesia pionera, a final del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando Jesús estaba a punto de venir. Vemos que hay una preparación para una ley dominical ahora mismo. Eso es innegable, la preparación para el establecimiento de un nuevo orden mundial, que es otro tema, ¿verdad? Y que hemos tratado aquí en nuestro canal. Que todo está servido para la imposición de una ley dominical. Pero también a la par los otros acontecimientos proféticos se están dando en cumplimiento, mis hermanos y amigos. Porque esto que está pasando en Siria
no es más que el secamiento del río Éufrates, pero lo vemos ahora en nuestro tiempo, en nuestra época. Vemos que Siria, el caso de Irak, por ejemplo, porque son tres naciones en las cuales pasa el río Éufrates. Nace en Turquía, pasa por Siria y termina en Irak. Irak es una nación que ya cayó hace muchos años atrás, cuando el régimen de Saddam Hussein se vino abajo, igual como le pasó acá ahora al caso de Bashar al-Assad. Y sorpresivamente, mis hermanos y amigos, y muy a pesar de que Rusia e Irán, dos potencias, sustentaban a Siria, y si un mes antes de este acontecimiento a alguien le hubieran preguntado si Siria iba a caer, de seguro que la respuesta sería: eso es imposible, porque lo está sustentando Rusia, lo está sustentando Irán. Pero mire usted cómo todo cambió de la noche a la mañana, y hoy en día, en pocas semanas, tenemos una realidad diferente. Siria ha caído, se ha debilitado, está tomado por un grupo heterogéneo de islamistas y diferentes grupos terroristas y de toda clase, de grupos islámicos que hay allí, y que ahora mismo hay terror y hay conflicto interno, aunque mucha de la información usted no la va a encontrar, mis hermanos y amigos, en la CNN, ni en Telemundo, ni en Televisión Española o Radio Francia Internacional, la Deutsche Welle o la BBC de Londres, de Washington Post. Ninguno de esos medios de comunicación prácticamente le va a decir la realidad de lo que está pasando ahí, porque hay algo muy interesante que llama la atención. Hay un dicho popular que en toda guerra la verdad es la primera víctima. Entonces se oculta la verdad, o se tergiversan las cosas. Pero si usted investiga en las diversas plataformas, mis hermanos, por ejemplo, busca Telegram, usted va a ver gráficamente la situación que está sucediendo allá, ejecuciones colectivas, persecuciones. Hay lugares en Siria donde ahora se le está obligando a las mujeres a utilizar ese vestido islámico, donde la mujer de la cabeza a los pies está cubierta, donde grupos cristianos ya están empezando a sufrir. Pero mucha de esta información se oculta. Hay ejecuciones, ahorcamientos y toda clase de desórdenes. Israel ha invadido el sur de Siria, amenazas de los rusos porque ellos defendiendo las bases militares que tienen ahí, ya le han dicho a Israel que si en algún momento son atacados van a responder. Entonces son cosas que se están dando. Los kurdos en el norte ya tienen problemas con Turquía, porque los kurdos son enemigos del gobierno turco, y los Estados Unidos apoyan a los kurdos, y se está formando un arcoíris de situación muy difícil en esa región. Y ya se escuchan las primeras informaciones de que el próximo en caer va a ser Turquía. O sea, que de acuerdo a lo que dice aquí Uriah Smith en su libro Daniel y Apocalipsis, cae todas las naciones, que son tres: Turquía, Irak y Siria, por donde pasa el río Éufrates. Y el secamiento significa el debilitamiento de estas naciones islámicas, porque son naciones islámicas. Por último, voy a seguir leyendo el comentario de Uriah Smith sobre este símbolo del río Éufrates y su secamiento. Dice: el río es usado así como símbolo en otros lugares de las Escrituras. Véanse Isaías 8:7 y Apocalipsis 9:14. Con referencia a este último texto, todos deben conceder que el Éufrates simboliza la potencia turca, y como es la primera
y única otra vez que esta palabra se presenta en el Apocalipsis, es muy propio considerar que conserva el mismo significado en todo el libro. El secamiento del río sería pues la disminución del poder turco, la reducción gradual de sus fronteras. Esto es lo que ha sucedido realmente. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 9, verso 14? Habla también del río Éufrates. Y el capítulo 9 de Apocalipsis nos está hablando de la quinta y de la sexta trompeta, que ambas trompetas representan al Islam, pero la última, o sea, la sexta de ese capítulo, y donde se habla del río Éufrates, simboliza al imperio turco otomano, que es de religión islámica. Y es precisamente, mis hermanos, llevando esto a nuestros días, lo que está sucediendo en ese lugar. Porque estas tres naciones regadas por ese gran río Éufrates se están secando. O sea, están perdiendo su poder. Irak, desde la caída de Saddam Hussein, ya no es esa potencia regional que fue en un tiempo. Su poder está eclipsado, está disminuido. Siria, increíblemente, respaldada en su momento por años, desde el 2015, respaldada por Rusia, sustentada por Rusia y por Irán, en 13 días cae. ¿Qué le parece? En 13 días cae. Y vemos esa nación totalmente desestabilizada, invadida por Israel en el sur, compuesta ahora mismo por diferentes etnias y grupos islámicos que cada uno tiene una agenda especial, y entre ellos hay grupos antagónicos que se unieron, sí, para derrocar al gobierno de Bashar al-Assad, pero muchos de ellos tienen agendas diferentes y son antagónicos entre ellos mismos. Y el punto muy interesante, ya se está hablando de que Turquía va a ser la próxima en caer. Y es precisamente lo que presenta aquí Uriah Smith en este libro, en este comentario de Daniel y Apocalipsis. Mis hermanos y amigos, yo espero que este tema le haya servido a usted de reflexión, que usted pueda ver en todo esto un cumplimiento profético, que nuestros pioneros adventistas no se equivocaron, que hoy esto se está cumpliendo bajo nuestra nueva realidad y bajo nuestras circunstancias históricas después de 100 años. Estamos viendo ante nuestra vista, o sea, estamos mirando cómo todo el cumplimiento de lo que Dios reveló a sus siervos los profetas Daniel y Juan, y que luego el movimiento adventista toma estas profecías y mediante la orientación profética del Espíritu de Profecía y la orientación que el Espíritu de Dios le dio a los pioneros adventistas, ellos pudieron discernir todas estas cosas, todos estos símbolos, y todo esto se está cumpliendo en nuestros días. Jesús viene pronto. El Señor está a las puertas. Créanme, mis hermanos, esos conflictos van a ir creciendo más y más, porque la sierva de Dios dice que esto irá en aumento hasta el fin. El Señor viene y va a establecer entonces sí un reino donde va a haber paz y justicia, donde llevará a su pueblo al cielo, y luego entonces vendrá con la nueva Jerusalén, donde hará de esta tierra cielo nuevo y tierra nueva, donde reina la justicia. Preparémonos para la segunda venida del Señor, mis hermanos y amigos. Que nuestra vida esté en paz con Dios,
que todas estas cosas nos animen a seguir adelante, que veamos en todo esto que el Señor ha orientado perfectamente a su pueblo para que ande en la luz de su palabra, y no tropiece en medio de la oscuridad, de la confusión y de la perdición de los impíos. Los entendidos dice que resplandecerán como las estrellas del firmamento a perpetua eternidad. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Amén.